Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. Creo que ahí se ve pantalla completa. Y vamos aceptando a todos los invitados. ¿Os confirmáis que se ve, se escucha bien? Hola a todos los que se van conectando. Muchas gracias por asistir a esta segunda edición del Well Connect. Damos unos segunditos a que la gente se termine de conectar. Control. Vale. Vale. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Sí, sin más. Antes que nada, agradecer a todos los asistentes del día de hoy. Sabemos que son fechas un poco complicadas para medio verano. Unos van regresando de vacaciones, otros apenas van a empezar. Pero bueno, darles la bienvenida a esta segunda edición del Well Connect, donde estaremos mi compañera Rosalidia Álvarez y yo, su servidor Eduardo Rodríguez, acompañándolos en esta sesión, hablando del tema de alimentación en la certificación WELL. Como ustedes saben, y a los que no, la certificación WELL es la certificación líder en salud y bienestar, donde a través de un sistema de puntuación dinámica integra 10 conceptos vitales para el desarrollo y bienestar humano. Los conceptos presentes en la certificación son el aire, el agua, la alimentación, la iluminación, el movimiento, sonido, los materiales, el confort térmico, el concepto de mente, de comunidad y como un adicional, el de la innovación. Hoy el tema central será el concepto de alimentación como factor fundamental para el desarrollo humano y creemos que es un tema súper interesante, súper actual, muchos mitos y realidades y al mismo tiempo mucho desconocimiento e inquietudes. Y bueno, siempre es bueno estar al día y qué mejor con nuestras expertas invitadas, ¿no? Que destacan por su experiencia y por la participación en la divulgación del tema. Y aprovecho para presentar a nuestra primera invitada, María Quindelán Cuellar. Ella es licenciada en Marketing y Dirección de Empresas, pero un giro en su vida la llevó a formarse unos años después en el campo de la salud. Tiene un máster en Nutrición y Ciencia Avanzada de los Alimentos por la Universidad de Barcelona, naturópata titulada en el Instituto Profesional de la Salud, especializada en Nutrición, Energética y Alimentación Consciente por la Escuela de Montse Bradford y el Instituto Nirakara Mindfulness. Ha recibido formación de nutrigenómica para la salud y el deporte por el Instituto Nutrigenómica. Es Health Advisor, escritora y autora del libro Comer para comerte el mundo, de Plataforma Editorial, conferenciante en ferias gastronómicas nacionales y formadora de programas de salud de numerosas empresas, y actualmente colabora con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid como consultora de proyectos de salud. Entre ellos, la organización de talleres de alimentación saludable bajo la campaña Salud al Plato, y como WELAP en su proceso de certificación en los nuevos espacios del colegio. Bienvenida, María, encantado de tenerte hoy. Muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a vosotros por esta invitación. Es un placer estar hoy aquí, de verdad. Gracias. Gracias, María. Yo voy a presentar a Carolina Hernández Perata, que es nuestra segunda invitada. Ella es bioquímica clínica, tiene más de 18 años de experiencia en longevidad humana. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña. Es creadora y directora del Máster en Medicina de la Longevidad y Age Management en la Universidad de Barcelona desde 2011 y tiene más de 18 ediciones. En el International Wellbeing Institute forma parte del comité asesor de los conceptos
que dan forma a desarrollo y evolución de los 10 conceptos. Ya sabéis, esa figura del advisor. En su caso, bueno, sobre estrategias para mejorar salud y bienestar en este concepto de alimentación, para mejorar esas prácticas y además con una investigación emergente. Ha implementado diferentes programas formativos en el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, como el último, que es Longevidad y Medicina Saludable. Y es CEO de Longevity Zone, la primera consultora de innovación abierta especializada en longevidad y envejecimiento saludable, con la que participa en diversos proyectos para empresas de España y Latinoamérica. Bueno, hola Carolina. Hola, encantada, gracias por esto. Con tanta presentación ya me había quedado, digo, pero nada. Sí, muchas gracias bueno, ya por la veis invitación. que tenemos unos perfiles muy completos, muy interesantes. Muy caminados. Y después de conocer, bueno, esta interesante trayectoria de las dos, vamos a entrar de lleno en el concepto, ¿no? En el tema. Recordamos ese concepto de alimentación de Well, que tiene unas estrategias, unos protocolos que se pueden implementar en las empresas, en el hogar, bueno, en cualquier edificio, para educar, adaptar, proporcionar nuestra salud, nuestra alimentación, para que todas las personas podamos tener cada día pues unas opciones saludables y unas opciones para elegir de la manera más sana y saludable posible. Así que vamos a empezar con Carolina, vamos a hacer el tercer grado a estas dos expertas y comenzamos con Carolina. ¿Cómo está influyendo el ambiente en general en el desarrollo de patologías y de envejecimiento acelerado? Ya sabéis que el entorno construido influye muchísimo en nuestra salud. Carolina es experta en esto, entonces, bueno, cuéntanos un poco también desde tu perspectiva como Well Advisor, ¿qué es lo que comentas sobre este tema, sobre esta perspectiva, ¿no? Este punto de vista? Bien. Va a ser una reunión amena, así que es para que no sea solamente centrados a nivel exclusivamente de ciencia, pero al menos que se pueda difundir, ¿no? Y poder comprender hasta dónde todo nuestro entorno es protagonista en nuestra vida y en nuestra salud, ¿no? Y cómo condiciona nuestra salud y nuestro bienestar. La OMS define hace unos años, hizo un cambio en la definición de salud y definió la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no simplemente como antes estaba definido, que era simplemente la ausencia de alguna patología. Disculpa, Carolina, perdón un momento. Se corta un poco la conexión. No sé si es... ¿Ahora se escucha bien? A ver. ¿Sí? Se cortaba un poco la conexión, perdonad. No sé si... No sé si somos nosotros o la gente. ¿Ahí se escucha bien? Yo la escuchaba perfectamente. Vale, perfecto. Entonces, perdón por la interrupción. En realidad, claro, la Organización Mundial de la Salud hizo un cambio en la definición de la salud y dio un foco mucho más amplio al concepto, digamos, cambiando lo que era simplemente la esperanza de vida a una esperanza de salud y poner foco a la calidad de vida de nuestra salud. Y entonces, por ese motivo, consideró estos tres aspectos: el físico, el mental y el social. Anteriormente, a nivel de lo que es la salud, pensábamos que nuestros genes condicionaban nuestro destino, y actualmente sabemos que prácticamente entre el 70 y el 90% de las enfermedades que actualmente afectan a nuestra sociedad son condicionadas son epigenéticas, es decir, están influenciadas por todos aquellos factores externos o ambientales que tienen la capacidad de modular o activar nuestros genes, sean inhibiéndolos o activándolos, y de esta manera condicionan nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra productividad. A partir de ahí aparece un término que a mí me encanta, que es el exposoma, y el exposoma son todos aquellos factores externos
con los cuales convivimos desde edades muy tempranas hasta, te diría, desde la barriga de la mamá hasta la infancia, la adolescencia y a lo largo de toda nuestra vida. Pues todos esos factores son los que nos condicionan cómo nos sentimos y qué salud podemos gozar. Sin lugar a dudas, digamos, la alimentación es un factor muy importante. Digamos, escucho ruidos, no sé ustedes, pero apaguen vosotros los... Yo no tengo ningún ruido aquí, vosotros digan. Muchos de estos factores, digamos, son evidentemente los hábitos de vida de cada persona, la alimentación, el sedentarismo, el entorno en el cual vivimos, el lugar, el barrio donde vivimos y evidentemente el espacio construido o el indoor environment, mucho más desde hace unos años que prácticamente vivimos casi el 99% de nuestro tiempo en entornos construidos, sea en el hogar, en la escuela o en el trabajo. Así que a partir de ahí es como que también las investigaciones fueron acrecentándose y basado en otros descubrimientos, como fue en el año 2013 la hallmark del envejecimiento, y digamos las características distintivas del envejecimiento, sirvieron como base para que en el año 2022 tengamos un estudio muy interesante que recomiendo a todos los que están en el Healthy Building que lo lean, que es la hallmark of environment insult, es decir, cómo las afectaciones ambientales nos afectan a nuestra salud tanto a nivel celular, molecular, orgánico, o sea, cómo nos afectan. Esto es un avance súper interesante a nivel de investigación, porque si yo sé cómo es lo que afecta, puedo pensar qué intervención puedo hacer, sea desde el área de la salud, en lo que a mí me compete, la consulta, el médico de medicina ambiental, el médico nutricionista, etcétera, María, a nivel de nutrición y las aportaciones que se pueden hacer, digamos, y por otro lado, a nivel de lo que es la arquitectura, el diseño y la ingeniería, qué factores de intervención puedo realizar a través de estas características del environment como para poder disminuir los efectos nocivos que estos factores externos pueden provocar en nuestra salud, generando alteraciones fisiológicas que luego conllevan al desarrollo de una enfermedad crónica, que es básicamente el gran objetivo en este momento de la salud. Es decir, vivimos muchos más años, pero no vivimos. De hecho, la percepción de salud ha disminuido en estos últimos años. Es decir, somos más longevos, vivimos más tiempo, pero no así en la calidad de la salud. Con lo cual, pues es un factor súper importante que tenemos la capacidad desde la arquitectura, el diseño, poder tener injerencia. Sin ponerme a hablar específicamente sobre cada una de estas características de cómo el ambiente afecta a nuestra salud, las voy a nombrar. A mí obviamente me apasiona, podría explicar cada una, pero no es la webinar, si no, no daríamos tiempo. Pues son 8 características importantes a considerar. Una es el estrés oxidativo y la inflamación. Prácticamente todos los factores externos actúan estimulando esta generación de estrés oxidativo, es decir, de un aumento importante de radicales libres, y este estrés oxidativo va siempre acompañado de la inflamación silente, uno de los principales factores de enfermedades crónicas. Alteraciones genómicas, es decir, todos los factores ambientales como los pesticidas, los materiales con los cuales construimos, etcétera, tienen capacidad de poder apagar o encender genes. Por lo tanto, tienen una capacidad epigenética, es decir, pueden provocar alteraciones de esos genes y hacer que este gen, en vez de actuar correctamente, actúe mal. Por lo tanto, también afecta a nivel epigenético. A otro lado, produce un desgaste importante a nivel de lo que es el motor de nuestras células, las mitocondrias, con lo cual favorecen también a patologías mitocondriales. Otra característica importante es que producen alteraciones endocrinas, y en esto es muy probable que muchos estén muy al día de estos disruptores endocrinos que son los factores externos, ¿vale? No es raro actualmente en la consulta digamos, que se encuentren hipotiroiditis de Hashimoto, psoriasis, mucha patología autoinmunitaria, producto del alto nivel de toxicidad que los pacientes presentan. Las alteraciones en comunicación intercelular, es decir, cómo se comunican nuestras células, se taran, digamos, y no se comunican correctamente. Esto también lo provocan las afectaciones ambientales. Y disfunción a nivel del microbioma, que está súper de moda en este momento, pero que la realidad también es verdad que, por ejemplo, la alimentación es un factor externo ambiental que provoca una alta alteración, de acuerdo a lo que los alimentos que elijamos, a nivel del microbioma. Y esto provoca alteraciones a nivel inmunológico, a nivel endocrino y a nivel neurológico,
neuronal fundamental, intestino-cerebro. Y luego el deterioro de las funciones del sistema nervioso no es raro y creo que muchos deben conocer, digamos, por ejemplo, la unión entre lo que es el aluminio y la patología Alzheimer, digamos, o sea, una alta toxicidad de aluminio, cómo está relacionado con el desarrollo o la predisposición al desarrollo de enfermedad del Alzheimer. Así que nuestros genes pueden condicionar qué es lo que podemos afectar, pero claramente somos responsables de decidir y gestionar estos factores externos. Y todo tiene una coherencia, digamos. En este caso hablamos específicamente de la alimentación. El certificado WELL de pasar a tener 8 preconditions pasó a 2, porque creo que intenta tratar al menos poco pero bueno, ¿vale? A mi gusto es poco, y esto Rosalía lo sabe. Hay 2 precondiciones muy importantes. La número 1 es, digamos, la disponibilidad de fruta y verdura. ¿Por qué? Porque son alimentos muy ricos en fitonutrientes, son los que, con los cuales podríamos recibir la cantidad no suficiente, porque no es suficiente, pero bueno, al menos los antioxidantes que necesitamos para neutralizar esos radicales libres que hablaba al principio. Así que lo que hace la certificación es pedirnos que al menos la oferta de alimentos sea rica en frutas y verduras. Y otro punto interesante es la transparencia nutricional. Esto es súper interesante. Yo supongo que María luego con su conocimiento lo va a poder centralizar mucho más, pero qué interesante es la educación, ¿no? Porque es decir, si yo sé lo que como, puedo elegir bien, y uno digamos, facilitar una buena alimentación también está muy, muy relacionada en saber comprar, ¿no? Yo a veces le digo a los pacientes, pues eliminás todo lo que tenés en la alacena y vas con esta lista y tu vida comienza de nuevo, ¿no? Pues lo que intenta hacer WELL es decir, facilitar, digamos, a los ocupantes del edificio, si saben cuáles son los nutrientes del alimento, pues elijo mejor, digamos. Entonces, si en cambio tengo una maquinita que solamente va a tener envasados, enlatados y azúcares, pues es complicado en un momento de hambre, digamos. Así que digamos, estos son los motivos por el cual el envejecimiento, digamos, el ambiente, digamos, provoca y desarrolla patologías, tanto a nivel celular y molecular. Para mí, el avance de estas características de cómo el medio ambiente afecta ha sido tal como fue para el envejecimiento, la Hallmark of Aging, estas creo que marcarán un antes y un después en la creación de intervenciones para poder neutralizar los factores nocivos del ambiente. Y supongo que, bueno, como Well Advisor, todo este conocimiento lo compartís, bueno, supongo en reuniones o evaluáis casos o os presentan algún problema. ¿Cómo hacéis? En este momento creo que es un concepto que está muy en la mira y se está trabajando mucho. No se publica en el certificado en sí todavía, porque, bueno, vos más que nadie sabés que está en la parte beta y la alfa y la beta, hasta que sale en conocimiento. Pero sí, se estudian las posibilidades de facilitar cada vez más una muy buena nutrición. A mí en este punto me gusta resaltar, de este lado del mar, digamos, estamos en un espacio mediterráneo. La dieta mediterránea sigue siendo claramente una dieta estrella, ¿no? Anti-aging, reversión del envejecimiento y potenciador de la salud. Totalmente. Lo que pasa es que claramente hemos perdido un poco la cultura, el tiempo corre y hacemos malas elecciones de alimentos, y la oferta, pues hay que buscarla, digamos, la que es saludable. Como Well Advisor, pues se facilita, digamos, la cercanía de estos alimentos en las zonas de trabajo y demás. También se hace hincapié a la educación y a la capacitación de las personas y del ocupante, como tanto a nivel de profesionales de arquitectura y demás, o sea, poder dar formación en esto, como al ocupante en sí. A mi gusto, creo que podríamos exigir mucho más a nivel nutricional. Las preconditions, la 1 y la 2 es correcta, pero realmente creo
que para obtener la certificación creo que deberían sumarse más precondiciones en este aspecto, que por otro lado, adquiriendo un buen hábito de la alimentación conlleva a una coherencia en la vida que uno también va a decidir, potencia el concepto de movimiento, potencia la parte social, con lo cual sí, creo que a mi gusto soy de las que piensa que todavía podríamos exigir mucho más en la certificación. Así que estamos en eso, ¿no? También como advisor, pues uno intenta, ¿no? Empujar un poquito más, ¿no? Sí, porque Estados Unidos por ahí tiene otras necesidades, digamos, es mucho más difícil por ahí, tal vez en algunos sitios encontrar alimentos saludables de kilómetro cero, etcétera. Pero nosotros aquí, al menos en Cataluña, es una comunidad en ese aspecto y yo creo que se ha ido avanzando en toda España, porque ahora he viajado y también veo, ¿no?, lugares ecológicos, pequeños emprendimientos de kilómetro cero muy interesantes para las personas. Claro, y en este sentido, para pasarle la palabra a María, nos gustaría que desde su perspectiva como abuela P, como nutricionista, su experiencia en el mundo de la alimentación, ¿cuáles serían los elementos que destacarías para tener una alimentación saludable? O sea, debemos de pensar más allá de cumplir una feature en una certificación, ¿no? ¿Cómo podemos lograr esto? Algunos requisitos que destacaría serían, como los comentó esta Carolina, frutas y verduras, transparencia nutricional, pero ¿nos podrías compartir un poquito más de tu experiencia en este sentido? Claro que sí, Eduardo, muchas gracias. Bueno, la verdad es que Carolina lo ha explicado fenomenal cuando nos ha aclarado rápidamente, ¿no?, la importancia que tiene todo lo que nos rodea en la salud, siendo la alimentación uno de los pilares básicos de estilo de vida saludable, que no el único, pero es uno de los más importantes, ¿no? Estamos hablando precisamente de nuestro combustible vital, ¿no? Vivimos gracias a nuestro combustible y al aire que respiramos y, por tanto, se dice que somos lo que comemos, pero bueno, somos también lo que sentimos y pensamos, pero sin duda es lo que genera nuestra calidad de sangre y es lo que nos hace predisponer ciertas enfermedades o no, o tener calidad de vida, especialmente en la última etapa, ¿no?, como nos decía Carolina. Entonces, realmente, para llevar una alimentación saludable, cualquier individuo, sea a nivel particular o colectivo dentro de las organizaciones, tener la conciencia y tener la suficiente información y conocimiento de qué es lo que necesita mi cuerpo para estar bien nutrido, ¿no? Esto, de hecho, la certificación WELL, cuando nos requiere, por ejemplo, una presencia mínima de un 50% o de mínimo 2 opciones de frutas y vegetales, realmente nos estamos refiriendo a lo que representa un plato de Harvard, ¿no? Hoy por hoy las recomendaciones siempre nos dicen, las universidades nos dicen, ¿no?, que para poder tener un adulto sano, una alimentación equilibrada, tiene que haber una representación muy importante a lo largo del día en los menús de todo lo que sea el reino vegetal. Por supuesto, acompañado de otros nutrientes esenciales como son las proteínas de alto valor biológico, los hidratos de carbono de absorción lenta, representadas principalmente por los granos integrales y, por supuesto, grasas saludables con todo el aporte de antioxidantes, minerales y fibra de las frutas y verduras. O sea, esto sería como en rasgos generales lo que nos permite llevar una alimentación más saludable, teniendo en cuenta, Eduardo y Rosalía, lo importante que es el saber qué evitar, ¿no? Porque muchas veces hablamos de qué tengo que tomar para estar sano, no, pero también qué tienes que evitar, porque si no tampoco sirve de mucho, ¿no? Y ahí, bueno, pues hablamos siempre de reducir lo que son los refinados en general, todos los azúcares y harinas refinadas, minimizarlos al máximo, todo lo que sean ultraprocesados, grasas saturadas, ¿no? Eso el alcohol, por supuesto, luego los excesos de cafeína, de carnes rojas, en fin, eso es lo que tenemos que limitar al máximo, luego adaptado a la condición física y energética de la persona, ¿no?, pero siempre con un predominio favorable hacia esta composición que hablábamos del plato de Harvard. Luego hay un tema muy importante y es que esto nos pasa en nuestros hogares también. Si yo quiero llevar una alimentación saludable y equilibrada, tengo que tener los recursos. O sea, si yo, como decía Carolina, si yo en mi despensa o a mano, cerca, no tengo lo que necesito para alimentarme bien, va a ser difícil que yo tenga ese hábito en mi día a día. Pues lo mismo pasa en las
las organizaciones, ¿no? Y creo que es una responsabilidad corporativa el poder dar acceso fácil a estas opciones equilibradas, saludables, naturales, porque si no es difícil que unos equipos de trabajo que están con la cabeza puesta en otra cosa puedan alimentarse a lo largo del día correctamente, ¿no? Yo creo que todo empieza por ahí, empieza por tener conciencia de cómo nos impacta todo lo que comemos, no solo a nivel salud, sino también a nivel rendimiento, que esto es muy importante para las organizaciones, y a partir de ahí, pues generar estrategias de, por supuesto, educación, ¿no? Yo creo que más allá de toda la estrategia culinaria o gastronómica que trabajemos también con los equipos, incluso de los comedores, ¿no? De las empresas, las cafeterías, los catering, tiene que haber una labor pedagógica importante desde recursos humanos para que la gente entienda cómo le afecta y cómo le impacta esa forma de comer en su salud y su rendimiento, principalmente. Totalmente. Claro, no es solo, bueno, esto Well también lo especifica, no es solo tener esos alimentos, sino tener esa educación y pensar pues un poco más allá. Los espacios en los que comemos, el tiempo que dedicamos, las pausas, la conexión con la naturaleza, todo eso está relacionado, todo eso son optimizaciones del concepto, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto, que ya lo habéis dicho, es el concepto va más allá de la tenencia de alimentos o de poder tener esos alimentos, ¿no? Implica muchísimo más. Claro, y a partir de esta educación, ¿cómo lo adaptamos a nuestra vida diaria, ¿no? A nuestra rutina, ¿no? Teniendo conocimiento de algunas cosas que nos vienen bien, bueno, pues cómo lo adapto a mi trabajo o a mi laborar, ¿no? En el día a día. La feature, por ejemplo, de tamaño de porciones es muy curiosa, ¿no? Cuando hablamos de esa ilusión óptica, pues que parece que nos hacíamos mucho más con los platos pequeños o grandes, ¿no? Eso es muy curioso de ver cuando lo explicamos en las clases, ¿no? ¿Cómo relacionáis eso? Bueno, pues esa feature N06, la N07, N08. En realidad, por ejemplo, o sea, el saber es poder, ¿no? Eso Ajá. en primer lugar. Y entonces, saber qué es lo que comemos, yo creo que la gente comience a tomar conciencia de temas que por ahí no lo sabían, y una vez que lo sabes, a partir de ahí ya tomás otra elección. Eso es un punto. Y otra cosa que quiero destacar es, miren, la medicina de la longevidad, en un inicio, antes de llamarse medicina de la longevidad, que se comienza a llamar a partir de la intervención de la inteligencia artificial, la llamábamos la medicina de las 4P. Es una medicina predictiva, es una medicina preventiva, personalizada, y hay una palabra que me gusta mucho y aquí va a dar una muy buena aportación, es participativa. Ajá. Entonces, si la persona no se implica, no decide, no elige, no se educa, pues es muy difícil que el profesional que haga una medicina de este tipo pueda obtener un resultado. Es claramente, digamos, como Well, ¿no? Well pone al ocupante en el centro, pues esta medicina pone a la persona que tengo en consulta en el centro. Es el responsable de poder gestionar la salud que quiere, digamos, disfrutar. Con lo cual, es un poco esto, ¿no? Es decir, o sea, está bien, uno puede facilitar la ingesta de frutas y verduras, uno puede facilitar la transparencia, y a la pregunta de lo que decía Eduardo, ¿cómo hago para esto incorporarlo en el día a día? Primero, que la educación que venga a través de los mensajes, de los talleres que se hagan y demás, es muy favorable, que Well lo tiene, ¿no? Que te dice, ¿no? Educación nutricional en la N07. Luego, la alimentación consciente, que en esto María es una gran conocedora del mindfulness eating y demás, ¿vale? La forma social, el lugar donde comemos, con lo cual, correcto. Y luego la elección y la responsabilidad sobre mi salud. Esto ha sido un antes y un después post-COVID, ¿no? Está claro que al principio creíamos que teníamos garantizada la salud, y hubo un momento en que de pronto nos vimos absolutamente vulnerables y empezó a haber un gran avance en la población en querer saber más a esto. Claramente estamos en otra época. Cuando Well comienza al principio era una época. Cuando hablábamos de la medicina de precisión hace 15 años atrás parecíamos unos locos que decían, ¿y esto es qué se les ocurre? Hoy por hoy, sí. Well ha crecido
exponencialmente en los últimos 4 años, un crecimiento importante. Y este tipo de medicina también, y el motivo es porque ha llegado al pueblo, a la gente, y es estas personas las que están comenzando a demandar pues un mejor lugar de trabajo, un mejor lugar para mis hijos en la escuela, ¿no? Y en mi casa también. Claro. Bueno, en este sentido, pedirle a María que nos comparta desde su experiencia como coach certificada en movilidad física, cómo se relaciona la alimentación con el concepto de movimiento, ¿no? Porque sabemos que la alimentación puede verse relacionada con la salud mental, puede relacionarse con la actividad física. Entonces, ¿cómo afecta y cuál es la relación directa o indirecta que hay entre el concepto de movilidad y el de alimentación? Y si nos puedes dar algunos consejos para iniciarnos en ese sentido. Sí, bueno, realmente está todo conectado, ¿verdad? Porque no podemos hablar de alimentación de forma aislada, como estábamos diciendo, ¿no? Porque tenemos que hablar también de salud mental, ¿no? Que es el motor principal por el que una persona está motivada para querer también actuar de una manera u otra, ¿no? O bueno, también la forma de comer es una manifestación precisamente de cómo nos sentimos, ¿no? Y sin duda la movilidad es fundamental. Vivimos en una sociedad sedentaria, pasamos muchísimas horas sentados, pero ya desde que nacemos, ¿no? Porque pasamos desde la cuna a la silla, al sofá, trabajamos, estudiamos, todo lo hacemos sentados, cuando el cuerpo está diseñado de forma natural para poderse mover de muchísimas maneras y por tanto, como no lo hacemos, no lo educamos en ese sentido, nos atrofiamos y vienen pues muchísimos problemas de salud asociados también a la falta de movilidad. De hecho, lo contempla la propia certificación cuando ya nos está alertando, ¿no? De que es que una cuarta parte de la población mundial es sedentaria, absolutamente sedentaria, y eso está en crecimiento porque está afectando al 25% de los adultos y al 80% de los niños. O sea, esto ya es alarmante porque los hábitos que adquieren en los primeros años de vida en gran parte son los que se sostienen en la edad adulta, ¿no? Entonces, aquí realmente tenemos un punto crítico que hay que trabajar en las organizaciones especialmente, que es donde se pasan muchísimas horas sentados y delante también de pantallas luminosas. ¿Y por qué está relacionado con la alimentación? Bueno, es que está relacionado con todo. O sea, directamente una persona que tiene el hábito de poder mover su organismo a diario sí que tiene una predisposición mayor a nutrirse conscientemente y además buscando aquellos nutrientes que saben que le optimizan su trabajo físico y le ayudan a reparar mejor. Igual importante es esto, que es el descanso, ¿no? Que se dice también que es el entrenamiento invisible, o sea, tanto para los atletas como para los que no somos atletas. O sea, está todo, por eso digo, totalmente relacionado. Y sin duda la movilidad, más allá de lo que es el ejercicio físico, la práctica de un deporte, que por supuesto es importante porque nos permite desarrollar capacidades físicas que nos llevan a la autonomía el día de mañana, ¿no? Para que a medida que vayamos cumpliendo años, nos valgamos por nosotros mismos y no estemos ya atrofiados a los 50, 60 y tengamos que empezar ya a depender de tratamientos o de terceros que nos ayuden a movernos, ¿no? O sea, esto es una inversión en futuro. Pero como digo, es un hábito de vida que hay que inculcar desde las organizaciones para que de forma natural, ¿no? Haya acceso pues, a movimientos naturales, independientemente de que luego cada uno haga prácticas deportivas, desde subir escaleras, ¿no? El tener además la posibilidad de moverse en el espacio donde se está trabajando con mobiliario también ergonómico que le permita adaptarlo a su condición y no pasar ni demasiadas horas de pie ni demasiadas horas sentados, ¿no? O sea, es importante que todo el entorno esté adaptado para que la persona en las 8 horas o las horas que sea que está en un espacio se pueda mover fácilmente, ¿no? Y que tenga también esos momentos de desconexión, por supuesto, de mover las piernas, de tener ese contacto con la naturaleza o con recursos biofílicos que le permitan relajarse al menos unos minutos. O sea, está totalmente relacionado. Y como coach deportivo, también siempre doy pautas muy fáciles, ¿no? Hago propuestas muy sencillas que rompen siempre los esquemas de, bueno, me voy a mover en el plano, como digo yo, robótico,
¿no? De voy a ir al gimnasio a coger pesas o voy a hacer los mismos ejercicios automáticos de siempre. No, o sea, la movilidad de los seres humanos tiene que ver con la capacidad de reaccionar si de repente tengo que esquivar un obstáculo, si me toca agachar, me tengo que levantar. De hecho, está demostrado que los países más longevos son aquellos que casualmente no han ido a un gimnasio en su vida, pero no paran de moverse todo el tiempo. Y son aquellos que se levantan del suelo de una forma natural, se agachan, se levantan y están constantemente trabajando con las manos y haciendo tareas manuales. Está demostrado que esto bueno, pues tiene un beneficio a nivel neuromuscular tremendo, que promueve también esa ralentización del envejecimiento de la que habla Carolina también, ¿verdad? Que está súper asociado el ejercicio físico y por tanto mejor nos sentiremos porque generamos hormonas que nos hacen sentir bien, que optimizan también el consumo de alimentos naturales. Y al final es un ciclo, por eso digo que está todo unido, ¿no? Que el que se mueve come mejor, el que come bien, pues busca la manera también de moverse. Sí. Por completar un poco más eso y relacionándolo con otro concepto de Well, sabéis que el estándar tiene el concepto de agua. El concepto de agua lo que pretende es garantizar una buena hidratación, tener un agua de calidad para que todos los usuarios tengamos acceso a ella y una buena hidratación. El agua es el único líquido que deberíamos beber, ¿no? Esa ingesta de agua y tener unas condiciones adecuadas para su mantenimiento, su gestión, etc. Muy importante ahora en verano, sobre todo, ¿no? Tener también ese acceso al agua, los alimentos que tengan pues, mucha agua, ¿no? Entre otras cosas, también bueno, con esa práctica de ejercicio. Al final, pues vemos que todo está conectado, muchos conceptos están conectados. Lo que decimos en clase, el certificado Well no certifica a las personas, no te obligamos a beber algo, no obliga a comer algo determinado. Certifica edificios, no a las personas. Pero se demuestra, y lo estamos comentando, cómo el entorno, cómo el ambiente que yo tengo alrededor puede favorecer que tenga esa opción saludable de agua, de ejercicio y de alimentación, ¿verdad? Esa accesibilidad. Sí, y regresando un poco a lo que comentaba María, de que curiosamente las personas que no han ido a los gimnasios son los más longevos, ¿no? Hay esta referencia de las Blue Zones, ¿no? En el mundo, ¿no? Y justamente se les hace la entrevista a estas personas y curiosamente son las que caminan para ir a cualquier lugar, a la tienda o al bar, al pub, y son personas de 98 o 100 años o más, 120. ¿no? Y han llevado durante toda su vida un régimen alimenticio, en este caso una dieta mediterránea, pero bueno, o sea, está claramente demostrado que este estilo de vida pues llega a beneficiar la salud y el bienestar durante un periodo bastante largo, ¿no? Sí. Interesante, hoy, actualmente digamos, el sedentarismo se está considerando como un desorden, digamos, o un síndrome patológico tal como lo era el cigarrillo hace unos años atrás. Es decir, es tan grande la afectación. A veces a mí, sinceramente, por momentos digo, es mucho más importante en este momento que la alimentación. Es decir, o sea, movimiento en todo el momento, el que puedas, ¿no? Porque... Claro, porque es cada día deberíamos practicarlo, porque nuestro cuerpo, como dijo María, está preparado para eso, ¿no? Para el movimiento. Sí. Y morimos bueno, cuando dejamos de movernos. Sí, de hecho yo siempre digo que vamos hacia una evolución que es completamente disruptiva, ¿no? Es contraria a lo que por naturaleza necesita nuestro organismo. Fijaros que cada vez, por supuesto, la tecnología avanza a pasos agigantados y eso nos ha permitido accesos antes impensables a todo tipo de comunicaciones y de información, etcétera. Y por supuesto, esto nos ha hecho evolucionar, pero cuanto más conectados estamos fuera y más evolucionamos
evolucionamos a este nivel, más nos estamos desconectando de lo que es nuestra verdadera esencia, ¿no? Y es el ser humano, pues tiene esas necesidades naturales de movilidad, de tocar las cosas, de relacionarse con la comida de otra forma, mucho más amable y no en automático, ¿no? Que parece que la sociedad nos lleva a, no pienses, no cocines, yo te lo llevo, llámame, tal. Eso nos tiene totalmente desconectados de lo que es verdaderamente nuestra esencia y eso es lo que nos enferma. Total. Aquí hay ahí en lo que implica, digamos, los espacios construidos, creo que tenemos un gran desafío, ¿no? Que es la capacidad de poder llegar a tener la tecnología dentro de estos espacios como para poder al menos tener una intervención más cercana al ocupante, ¿no? Digamos, lo que se espera en la actualidad es que la sensorización la tengamos en los hogares y que vayamos al lavabo y el lavabo sea una sala de salud, ¿no? Y que tengamos la posibilidad de que en etapas muy tempranas podamos ver algunos signos y síntomas que todavía no son enfermedad, digamos, no tienen un nombre, pero sí comienzan a haber signos y síntomas de forma muy avanzada o temprana, como para poder intervenir y motivar, digamos, al ocupante a decir, bueno, camina, hidrátate, no sé, la determinación de la presión arterial en los hogares, prácticamente con esto absolutamente conectado, digamos, a las salas médicas y que el paciente esté coacheado sin generar falta de libertad, ¿no? Porque si no vamos a parecer La Isla, ¿no? La película esta que parece todo perfecto, ¿no? Que te conectan todo, pero bueno, realmente a lo que comenta María es cierto, ¿no? Es cierto que la realidad es preocupante sobre todo en los niños, ¿no? Que es algo que cuesta mucho cambiar esto, ¿no? Pero en algún momento vamos a tener que negociar con la tecnología porque esto vino para quedarse, no va a ir para atrás. Ya sabemos que se están hablando de cambios en la educación, cambios en las carreras, etcétera. O sea, esto viene para quedarse y no sé si lo veremos nosotros o sí, ¿no? Aquí en Barcelona hay algunos lavabos en algunas estaciones de trenes que por poco te ponen pajaritos, te dicen si estás deshidratado o no estás deshidratado para tomar agua. Aquí nomás, en Sanz, o sea, lo tienes por €1, te miden todo. Pues claramente los espacios construidos serán un centro de salud para que tempranamente podamos diagnosticar patologías que en este momento nos permiten podemos tener una lifespan, ¿no? Podemos vivir muchos años, pero no tenemos health span, que es salud en esta esperanza de vida aumentada que hemos logrado, digamos. Ese es el principal objetivo. Es el principal objetivo para la medicina de la longevidad y es el principal objetivo para el healthy building, porque es un factor fundamental para nuestra salud del entorno construido, con lo cual creo que tendremos salas de salud en las casas saludables. Por eso en los equipos de proyecto, bueno, cuando se genera un proyecto, qué importante es tener perfiles de todo tipo. Yo ya os he dicho, siempre os pongo de ejemplo en la formación, cuando estudiamos el estándar WELL, normalmente hay un perfil técnico, pero ya veis que hay conceptos de todo tipo y no solo técnicos hacen los proyectos. Perfiles como el de María o el de Carolina son perfectamente, vamos, más que valiosos, bueno, ¿no? Para entender. No sé María, ¿no? Pero el día que me metí por primera vez y dije, Dios mío, este idioma yo no lo entiendo, porque eran los filtros de aire, el no sé cuánto, el M12, el no sé, digo, ¿cómo voy a hacer para entender esto, no? Digamos, claramente la multidisciplina, o sea, llegamos más lejos y más nos unimos en diferentes perfiles. Esto, cooperar va a ser fundamental. Exacto, justo, sí. Sí, claro, pero es para aportar y como para cerrar el ciclo y volver a repensar la certificación, algunos términos, algunas features. Y bueno, internamente teníamos una pregunta que quisiera plantear, creo que Rosalía la puede plantear mejor. No. Nos preguntábamos qué feature en fase beta se os ocurría incluir en el concepto de alimentación. Si teníais bueno, alguna propuesta o algo así, por incluir, por empujar un poquito más el certificado, ¿no? Como dice Carolina, vamos a pedir algo más. ¿Qué pediríais?
Sí, yo pediría o sea, más allá de poner unos requisitos estándares de plato de Harvard, como decíamos, y de contar calorías, etcétera, yo creo que es interesante porque igual que no hay dos personas iguales, no hay dos organismos o dos empresas iguales, ¿no? Esa definición que tú decías, Rosalía, de los perfiles dentro también de una organización es muy importante para poder adaptar los recursos alimenticios de ese espacio. No es lo mismo que estemos hablando pues, de un equipo joven de 25 o 30 años o con un perfil profesional más comercial que están entrando, saliendo y que tienen un desgaste energético muy diferente a unos ingenieros, ¿no? A lo mejor de otro perfil distinto que necesitan tener un nivel de concentración máximo delante de una pantalla durante muchas horas. Yo siempre en las empresas en las que participo con programas de salud tengo muy en cuenta a quién me dirijo. O sea, es muy importante que sepamos qué necesidades realmente alimenticias hay detrás, porque no puedes proponer lo mismo, como digo, a unos perfiles o a otros dependiendo de la profesión, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que habría que hacer un approach, por lo menos un acercamiento para entender de quién estamos hablando, para luego ya esas propuestas, esos recursos alimenticios o esos menús, etcétera, que estén lo más cerca de lo que necesitan esas personas. Bueno, es un deseo muy ambicioso para este momento. Lo sé, claro, pero se puede hacer un estudio previo. Sí. En realidad, por supuesto que la personalización evidentemente favorece a mejores resultados. También es verdad que muchos condicionantes tienen que ver con el lugar donde vivimos. A veces, digamos, no es lo mismo los japoneses, las características de alimentación que tienen y sus genes, cómo se expresan por el entorno en el cual que viven, que los mediterráneos con el entorno que vivimos, ¿no? Con lo cual, en condiciones óptimas de salud de una persona, es muy probable que lo que a mí me haga bien, a ti también, ¿no? Que el tomate que a ti a mí también. Hay condiciones tal vez más en lo que es los déficits nutricionales de la persona, las alteraciones genéticas, digamos, su predisposición genética también. O sea, podríamos llegar en algún momento, dentro de esa sensorización, digamos, a determinar los estudios genéticos o que el paciente o la persona, el ocupante, ya tenga su carta genética y su carta epigenética para poder intervenir. Pues esto sería el maravilloso mundo de colores. O sea, ojalá podamos llegar a esto, ¿no? Sí, con lo complicado que es la genética. Absolutamente, ¿no? Y otro punto por ahí, ya por pedir, detrás de María, mío, es el de la suplementación personalizada, porque podemos comer tomate ecológico, comer todo mediterráneo, etcétera, etcétera, pero bienvenidos a la era de la suplementación, porque los suelos en el mundo entero no hay lugar en el cual la tierra no esté absoluta y totalmente desnutrida. Y esto es por el aumento del consumo de los pesticidas y por ejemplo, el cultivo de soja ha destruido América completa, de arriba abajo, ¿no? Entonces, estamos con suelos absolutamente desnutridos, con lo cual es mucho pedir que el tomate, aunque sea ecológico, con un tomate yo cubra mis necesidades de licopeno y de antioxidantes y demás. Deberíamos comer un carro completo de frutas y verduras para poder obtener una membrana intestinal saludable y absorber todos los antioxidantes que necesitamos. Como eso no sucede y venimos con un déficit nutricional desde la barriga de la mamá, digamos, estamos en un mundo, o sea, en un siglo en donde la nutrición celular es un punto importante. Y cuando hablo de nutrición celular, hablo de la suplementación. Con lo cual, a pedir, pues en el concepto de nutrición también debería decir personalización del ocupante y suplementación personalizada también, ¿no? Para poder aumentar la longevidad, cuidar la salud y no tener alteraciones bioquímicas. Perfecto. Ya definitivamente nos podríamos quedar horas y horas hablando del tema. No sé si quieran cerrar con algún comentario, algún consejo que nos...
Si me lo permitís, va a ser muy rápido. Es un mensaje que me gusta lanzar en las organizaciones también, dada la importancia de informar, como estamos hablando, y de educar, etcétera. Antes me preguntabais sobre pautas. Digo, bueno, pues esto es una pauta como muy general que me gusta lanzar, ¿no? en las organizaciones y sobre todo trabajando el concepto WELL porque aúna a todos, ¿no? Es que le demos la importancia que tiene al momento de comer en los horarios de trabajo. ¿Vale? Ese momento, aunque sean muchas veces 20, 30 minutos, porque hay quien no dispone de más, pero que la importancia de poder comer fuera de pantallas, fuera de móviles, por supuesto luego esos recursos para poder comer de una forma más consciente y elegir bien, porque si no, no sé lo que estoy eligiendo, ¿no? Y esto es muy común, lo veo además en sesiones de coaching dentro de las empresas, que hay muchísimos casos de ansiedad, muchísimos casos de depresión, hay muchos casos de alteraciones gastrointestinales e inflamación, y muchas veces es consecuencia del acto y la actitud que tenemos y que no somos conscientes de cómo comemos, ¿no? Y esto se ve mucho en las organizaciones. Por eso me gustaría lanzar que haya pues, siempre una campaña que empuje a darle la importancia que tiene al momento de la comida. Bueno, y por mi parte, vuelvo un poco a repetirme, dos cosas importantes. El acercamiento de los nutrientes no es simplemente porque me permita elegir. Recuerden los que les comenté en el principio, digamos, el entorno construido tiene afecciones a nivel celular, molecular y orgánico, y tiene, digamos, la justificación del por qué estamos haciendo esto. Esto no es una cuestión simplemente de moda y aleatoria, no, hay algo con evidencia científica demostrada de cómo son responsables de nuestra productividad, de nuestro bienestar, de nuestra salud y de nuestras enfermedades. Eso por un lado, y por otro lado, los datos nos permiten vivir de forma consciente, nos permiten educarnos en lo que podemos elegir y querer, ¿no? Entonces, si la salud se integra en toda nuestra vida diaria, ¿no? También en el espacio construido, podremos recibir evaluaciones continuas y poder generar intervenciones mucho antes de que aparezca la enfermedad. Y podremos estar disfrutando, digamos, más de la vida y no estar pensando exclusivamente, ¿no? en un tema de salud o acordarnos de la salud cuando en realidad ya hay una alteración. La prevención sobre todo. Perfecto. Pues bueno, creo que no tenemos ninguna pregunta en el Q&A. ¿O si hay alguna rápida? Nada, no hay. Pues nada, agradeceros a las dos vuestro tiempo. Pues les respondimos todo. Si tenían dudas, vuestra experiencia, vuestro conocimiento, todo. Sí, y recordar que esta charla va a quedar grabada y la compartiremos más adelante. Seguir a Carolina y a María en sus redes sociales, son muy activas. Nosotros las seguimos y les damos las gracias por la divulgación y por su tiempo. Ahora Gracias. Una manzana, ¿vale? Sí, ya lo he visto. Sí. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Chao, María. Y a todo el instituto también. Gracias. Adiós. Gracias. Buen día. Buen día. Adiós a Adiós. todos.